si yo en consultorio le encuentro presión alta, además de que tenemos el mapa está positivo con presión alta. Es una verdadera hipertensión arterial sostenida. Bien, según esta definiciones, también hay otras variables, hay otras consideraciones para obtener las definiciones. Por ejemplo, en esta guía que es acerca de la Sociedad de Hipertensión Arterial Europea, menciona la definición de hipertensión para pacientes que son adultos, más de 18 años, ¿no? Presión arterial elevada, más de 140, coinciden en ello. Sin embargo, para la Sociedad Española de Cardiología, de Hipertensión, perdón, en los adultos mayores más de 80 años, ahí donde menciona que debe ser más de 160 para recién mencionar hipertensión. En el caso de la Sociedad Europea de Cardiología, 140. ¿Por qué esa diferencia? Porque muchos pacientes van a ser adultos mayores que son frágiles. También, nuevamente, cuando ustedes vayan al SEDUM, van a llevar el programa que se llama BACAM, el programa de adulto mayor, donde ustedes van a hacer los controles de los adultos mayores. Tienen que completar ciertos criterios de cada uno, ciertos controles, y ustedes tienen que, según su criterio, qué tipo de paciente tienen. Un paciente frágil, muy frágil, o que estén normal, que sean óptimos en su independencia. Entonces tienen que obtener resultados y objetivos claros para cada paciente distinto. También cambia la presión arterial dependiendo del alto riesgo cardiovascular, alto riesgo, muy alto riesgo cardiovascular, que no tengan riesgo cardiovascular, si ya tienen una enfermedad cardiovascular establecida, es decir, si han tenido infarto del corazón, infarto, enfermedad arterial periférica, etcétera, diferentes enfermedades. Si son pacientes renales, enfermedad renal crónica, o con lo que mencionaba, si son sustancialmente frágiles, que debe ser un tratamiento individualizado. Entonces, tienen que entender que cada paciente en general debe tener un enfoque distinto, adecuado, en función a sus comorbilidades, a su condición física, a su condición de fragilidad, a su edad, etc. Eso depende de ustedes cómo manejarán todas estas guías o estos conceptos. Bien, entonces ustedes ya conocieron a un paciente que es hipertenso. ¿Qué es lo que van a realizar ahora? Vamos a estratificar cuál es la estratificación de riesgo cardiovascular para este paciente. ¿Qué quiere decir esta estratificación? ¿Cuál es la probabilidad de morbimortalidad de estos pacientes dentro de los próximos 10 años? Entonces, vamos a estadiarlos, estadio 1, 2, 3, y según su presión arterial lo vamos a clasificar. Hay factores de riesgo con los cuales van a aumentar el riesgo de cada paciente. Pero ¿por qué tenemos que hacer todo esto que parece tan engorroso? Porque según el riesgo de cada paciente, nosotros tenemos que tener objetivos. ¿Objetivos en qué? Objetivos en la presión arterial, objetivos en la hemoglobina glicosilada o glicada, como debe llamarse, objetivos del LDL colesterol, de la función del riñón, etcétera. Todas esas variables tenemos que controlar. Y nuevamente, lo que ustedes van a realizar. Entonces son cosas muy claras. De nada me sirve que ustedes sepan manejar un infarto al corazón cuando no van a hacer un tema hospitalario, cuando debieron haber manejado a esa población de 100 adultos mayores, controlando su presión para que ninguno de ellos llegue hasta ese punto. Entonces, esa es la función que tienen ustedes. Además de esto, vamos a conocer un término que se llama una lesión de órgano diana o daño de órgano blanco, que está en inglés. Según cada guía, también mencionan diferentes formas de conocer este daño de órgano blanco. ¿Qué pasa? Cuando ya tienes la hipertensión y esto va pasando el tiempo porque los pacientes no sienten síntomas, no presentan síntomas en algún momento, son asintomáticos, van a presentar ¿qué? Placas en las arterias carótidas o la femoral, el índice de relación de grosor de la pared de la carótida, la femoral, el score de calcio también es una nueva, se está agregando ahora, y otras variables adicionales. Entonces, no significa nuevamente lo que siempre se escucha con el paciente. Yo no tengo nada, no tengo molestia, estoy bien, estoy perfecto. Voy al consultorio, tengo presión alta. Doctor, pero no tengo síntomas, no tengo nada. Entonces, no podemos minimizar estos síntomas o minimizar el riesgo de cada paciente. Entonces, necesitamos buscar la enfermedad, prevenirla lo más pronto posible. Por lo tanto, tenemos todas estas variables que considerar. ¿Cuál es otro daño de órgano blanco? Que el corazón ya esté más engrosado.
Puede ser que ustedes tomen su electrocardiograma a todo paciente hipertenso y encuentren índices o grande. También tenemos el pequeño o cualquier variable que ustedes puedan conocer, cualquier criterio. ¿Qué Pero es no eso? solamente la hipertrofia, también existe la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. Luego Papi, eso va aumentando, se genera la ¿estás hoy disfunción en la casa? sistólica del ventrículo izquierdo, o sea, ya hay una falla cardíaca, Acá y en un afuera, punto generará la dilatación de fuera la de la aurícula puerta izquierda, y estamos. esto, a su vez, Ábreme, presentará a los papito. pacientes fibrilación auricular. Ya, ya, besitos. Esa fibrilación auricular, que es una arritmia que no permite contraer bien la aurícula, generará más hipertensión y la hipertensión más fibrilación auricular y así sucesivamente, es un círculo vicioso. Entonces los pacientes dicen, doctor, pero ¿por Es qué que voy yo a tener tengo hipertensión, un fibrilación si yo siempre he estado sano? Nunca he tenido, no he tomado, he tenido diabetes, he sido deportista, etcétera, pero tenía presión alta que no estaba controlada. También, como les mencioné, el daño órgano blanco al cerebro, en el caso, el fondo de ojo, que pueden hacerlo que, bueno, tendrían que aprenderlo en oftalmología para hacerlo en su salud. O en todo caso, los infartos cerebrales silentes, que como les mencioné, son las microhemorragias que pueden encontrarse, u otras lesiones a nivel de la sustancia blanca, o ustedes pueden realizar también el mini mental test. Cuando han rotado en neurología, también habrán aprendido ese mini mental, ¿no? Para ver si hay algún grado de demencia o pérdida de la memoria también en los pacientes. El otro órgano, el riñón, que es lo que vamos a encontrar, disminución de la tasa de filtrado glomerular, la relación urea-albúmina, urea-creatinina, perdón, a nivel de sangre y en orina que tienen que tomar ustedes como parte del estudio basal, y otros índices adicionales que tenemos que evaluar con ustedes como médicos generales. Después voy a presentar la lista de todos los exámenes que van a realizar ustedes en la práctica diaria. Entonces, ¿cuáles son los otros factores que van a influenciar en que estos pacientes presenten mayor riesgo cardiovascular? Los pacientes que son varones, los que tienen más de 55, 65 años, que han sido tabaquistas, que tengan colesterol total elevado, pero principalmente el LDL. El ácido úrico también es otra variable. Los pacientes que son diabéticos o los que tienen sobrepeso u obesidad. Si mi papá, si mi mamá directamente, ¿no? Quiero Los de comer primera línea, pechoncito. ellos han tenido un infarto al corazón, infarto cerebral o alguna enfermedad cardiovascular antes de los 55 años en los hombres y antes de los 65 en mujeres, hay una gran probabilidad de que yo también tenga eso de una temprana edad. Si en el caso de mi papá o mi mamá tuvo hipertensión precoz antes de los 35 años, también tiene ese componente genético o influencia de mí. Otra de las variables también, tenemos que en las mujeres, a medida de que llega la etapa de la menopausia, las hormonas femeninas ya pierden esa protección cardiovascular por estas hormonas y su riesgo cardiovascular por las enfermedades que van a tener el corazón son tan iguales o mayores que en los hombres. Entonces pierden toda esa protección. Y otras variables adicionales. Así como la frecuencia cardíaca en reposo más de 80 latidos por minuto, se ha visto estudios que ese es un punto de corte de que a mayor latidos del corazón, o sea, mayor eh, trabajo del corazón, generará mayor mortalidad a largo plazo. Entonces, estas son las enfermedades del corazón que son ya establecidas a lo que se refiere. La falla cardíaca, que tengamos enfermedad aterosclerótica en las arterias de las carótidas o en las femorales. Además de eso, tenemos una enfermedad renal crónica moderada severa, tasa de filtrado menor de 60, la relación de la albuminuria a nivel de más de Albuminuria. 30 y otros exámenes adicionales que le van a pedir a estos pacientes renales. También tenemos daño a nivel vascular o cardíaco, como lo mencionamos, los que son diabéticos 1 y 2, también son factores que van a potenciar a que tenga un mayor riesgo cardiovascular en estos pacientes. Recuerden, No sé, porque voy ¿qué también a es descargar un el poquito riesgo antes. cardiovascular? Es la probabilidad de infarto al corazón, infarto cerebral o muerte que pueda tener yo en los próximos años. Los pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar y otras variables que son nuevas, la diabetes gestacional, la hipertensión gestacional en la mujer y la preeclampsia, o un parto pretérmino, o que tenga recurrentes pérdidas, ¿no? Las enfermedades autoinmunitarias, esas son las que van a influenciar mucho en las mujeres para que generen nuevamente, sean hipertensas. Y otros modificadores que son nuevos, que están en investigación sobre todo, ¿no? La etnia, el tema socioeconómico, etcétera.
Entonces, ¿qué es lo que deben saber ustedes para las recomendaciones para hacer una adecuada medición de la presión? Lamentablemente, en el seguro y en el SIS en general, tenemos corto tiempo para poder hacer una atención del paciente. Ustedes van a tener que atender a un paciente en 12 minutos. Desde que le toca entrar en esa puerta hasta que se vaya, deben ser 12 minutos. Entre que venga el paciente, les cuente su historia, ustedes hagan la medición, el examen físico, la historia, hagan las recetas, den un diagnóstico, el examen laboratorio, etcétera. Todo eso debe ser en 12 minutos. Los pacientes a veces no entienden esa situación, pero nosotros estamos con ese tiempo que tenemos que hacer. Entonces, por eso debemos hacer las cosas rápido para que puedan, de manera rápida y eficaz, para poder hacer un buen tratamiento, un buen diagnóstico. Muchos pacientes, para que puedan llegar, llegan corriendo, cansados, llegan a su hora, estresados. Entonces, todo eso va a influenciar en cuando ustedes miden la presión. Pero en términos ideales, ¿cómo debe ser la medición de la presión? Debemos utilizar equipos que estén validados. Realmente, hay una página que menciona los equipos, cuáles son los equipos adecuados, que tenga un ambiente adecuado, que una temperatura adecuada, que esté de manera cómoda ese paciente, que no haya fumado, no haya tomado café, comida, alguna otra sustancia que haya ingerido dentro de los 30 minutos, o que no haya venido corriendo a su cita tampoco. Esta, esta medición debe estar relajado unos 3 5 minutos. Además, que no debe hablar durante el examen, la que está midiendo, que debe estar sentado con un respaldar con las piernas juntas, con el manguito a la altura del corazón para poder realizar una buena medición. Además de que se pueden tomar dos mediciones con un intervalo de tiempo de un minuto para tener un promedio. Recuerden que a veces vamos a encontrar pacientes que tienen presión en el brazo y en el otro brazo no lo tendrán. Será normal o bajo. Entonces siempre hay una diferencial de más o menos 20 milímetros de mercurio máximo. Pero existe es mucho mayor, si en un brazo tengo más o menos, ¿ok? Ahí interviene el examen físico, digamos, me palpo el pulso y la intensidad del pulso también está bien. ¿Y qué pasa? De una manera, algo está obstruyendo la salida de la sangre de esa arteria, por lo tanto se está disminuyendo la presión. Tenemos las enfermedades autoinmunes, tenemos el síndrome del robo de la subclavia, tenemos otras patologías que van a poder descartar con ese tipo de examen solamente semiológico que tienen que conocer ustedes. Es donde menciona lo que hemos estado hablando, además de cómo deben ser las medidas del brazalete para cada brazo. Tenemos para un paciente adulto que son pequeños, un adulto estándar, un adulto que tenga un brazo que sea más alto o que sea más robusto. Entonces, cada uno debe ser una medida adecuada a cada paciente. Porque si yo tengo un brazalete más grande que lo que le corresponde, voy a subestimar la presión. Pero si tengo un brazalete más pequeño de lo que le corresponde, voy a sobreestimar la presión. Este es un listado de las recomendaciones que tiene la Sociedad de Hipertensión Arterial Española acerca de todo lo que deben realizar. Algunas de ellas están repitiendo lo que hemos mencionado. Sin embargo, por ejemplo, lo que tienen que conocer, ¿cuál es la técnica auscultatoria? Usar las fases 5 de los ruidos de Korokov para identificar la presión arterial sistólica y diastólica respectivamente. Ya ustedes conocen la presión de Korokov, además del tema de la medición, del manguito, dependiendo de cada paciente. Pero ¿qué pasa con otro tipo de pacientes que tienen como fibrilación auricular? Como esta fibrilación auricular le va a producir un pulso tipo deficitario, conocen, más medidas para generar un promedio y de todas maneras hacer la técnica auscultatoria. Porque en la palpatoria, al ser un pulso deficitario, quizás no lo vamos a poder percibir bien, adecuadamente. Bien, además hay otras opciones que ustedes van a poder para poder ver. También hay que recordar que otros pacientes van a generar un tipo de hipotensión ortostática. Por ejemplo, los pacientes que tienen tratamiento para falla cardíaca. Estos medicamentos generan hipotensión, además de otras enfermedades, enfermedad avanzada, la edad avanzada, la diabetes, el Parkinson también, puede alterarnos en el tema de la medición de la presión. Todas esas variables ustedes tienen que considerar con algo parece que parece tan sencillo,
pero no lo es. Esas son las recomendaciones de la OMS. Esto es de lo que ha publicado la OMS respecto al manejo de la hipertensión. Solamente he subrayado el mensaje puntual de cada uno de estos, pero después lo vamos a desarrollar uno por uno. Nos piden que la presión arterial, que es más de 140/90, sea como diagnóstico de hipertensión en cualquier paciente. Eso es en primer lugar. Segundo, si este paciente tiene algún tipo de enfermedad cardiovascular, entonces, con más de 130, ya diré que es hipertenso y tengo que tratarlo. Pero si no tiene ningún tipo de enfermedad cardiovascular, pero el riesgo cardiovascular que yo le he calculado previamente con todas las tablitas, si es alto o muy alto, ya con una presión más de 130, tengo que empezar a tratar. Espero que esté claro eso. Entonces, si no tienes nada, simplemente una medición al azar más de 140/90, tratamiento. Con una presión más de 130, con alguna enfermedad ya cardiovascular, tratamos. Y si no tienes ningún tipo de enfermedad, pero yo te calculé el riesgo de que te va a producir algún tipo de enfermedad en los próximos años, con más de 130, también te voy a dar tratamiento. Además de ello, tenemos que pedir una serie de exámenes de laboratorio para poder hacer un screening por las comorbilidades que pueden tener estos pacientes y tenemos que tratarlas. Además de descartar la hipertensión secundaria, que también lo voy a mencionar en un momento. El riesgo cardiovascular que he mencionado, hay diferentes scores para poder calcular este riesgo cardiovascular. No hay uno propiamente validado para el Perú. Hay scores adaptados, por ejemplo, de la OMS hacia Latinoamérica, para gente de esa adaptación, por ejemplo, de la OMS. También está el de los americanos, el del Prevent, otro tipo de escala. Pero el que utilicen, incluyendo lo de los españoles, el que utilicen lo tienen que adaptar según nuestras condiciones también. ¿Y cuáles son los medicamentos de primera línea? Tenemos las tiazidas, tenemos los yecas o arados y los bloqueadores de canales de calcio de larga acción, pero los tipos dihidropiridínicos. ¿Por qué recalco esto? Cuando ustedes estén en la práctica hospitalaria, observarán que hay muchos pacientes que reciben beta bloqueantes, que reciben no dihidropiridínicos como el diltiazem, o que reciben espironolactona, ¿ya? Hay unos medicamentos que tienen indicaciones particulares para la hipertensión, pero no son de primera línea. Estos medicamentos sí lo son, porque sí van a influenciar de cierta manera en la mortalidad en los pacientes. Bien, ese concepto en primer lugar y vamos a desarrollarlo más adelante. ¿Cuál es lo otro que recomiendan? Es la combinación de la terapia. Todos los pacientes deberían recibir un tratamiento de 2 a más medicamentos combinados, si es posible, en una sola píldora. Por eso dice single pill combination. Es la polipíldora para que haya una mejor adherencia y persistencia del tratamiento. Lamentablemente, en el seguro o en el SIS van a encontrar medicamentos cada uno por separado. Entonces el paciente tiene que tomar 4 o 5 medicamentos. ¿Y eso qué pasa? Disminuye la adherencia al tratamiento porque mayores efectos adversos, lo dejan por la cantidad de pastillas que tienen que tomar todos los días, esa persistencia, no van a ser continuos, se cansa el paciente, se aburre, entonces deja de tomar la pastilla. ¿Qué es lo que recomienda la OMS? Que no tenemos en el seguro, es la pastilla combinada. Por eso cuando ustedes van a la farmacia, preguntan por los medicamentos, tienen pastillas en combinaciones, de 2 a más medicamentos con dosis media. Eso también, la dosis media es suficiente para tratar las hipertensiones. Y si en el caso, por ejemplo, yo utilizo una dosis media de un YECA, combino con una dosis media de un bloqueador de canal de calcio, si no me funciona, en el mejor de los casos debería utilizar un tercer medicamento a mitad de dosis. Porque la diferencia de bajar la presión combinando con 3 medicamentos es mucho mejor que aumentar la dosis, por ejemplo, del enalapril, del nodipino, lo aumento 2 o 3 veces su valor. Más bien va a ser perjudicial para el paciente, porque va a aumentar la cantidad de efectos adversos. Es por eso que cuando vayan a un medicamento de la farmacia lo observen. Por ejemplo, el lodipino. El lodipino, la pastilla viene de 10. Normalmente viene del seguro así. Es una pastilla pequeña. Entonces, ¿yo cómo le voy a pedir al paciente que lo parta si es tan pequeñita? Entonces,
Si yo le doy de 5 tiene la misma, casi la misma potencia que darle de 10. En el caso del efecto de disminuir la presión, que es lo que yo quiero, dijo de que haga edema de miembros inferiores, por ejemplo. Los efectos adversos se duplican o triplican. Por eso es que deberíamos tomar medicamentos a medias dosis. Y así sucesivamente con cada medicamento es similar. ¿Cuáles son los objetivos de la presión? Todos en general, pero en este caso, por ejemplo, lo han subdividido según los tres que mencionamos, pero en general que todos tengan menos de 140/90. Si el paciente no tiene, solo tiene hipertensión, ninguna comorbilidad. En el caso de que tenga, que debería ser menos de 130, si es que este paciente tiene enfermedad cardiovascular ya establecida. Si le ha dado un infarto al corazón, infarto cerebral, infarto a nivel de las arterias de los miembros inferiores, etc. Con él debe ser menos de 130. O si tiene alto riesgo cardiovascular o muy alto riesgo cardiovascular, menos de 130. Debe ser nuestro objetivo en estos pacientes. Muy pocos pacientes van a ser menos de 140/90 en este paciente que no tiene ninguna comorbilidad. Es muy poco probable. Y es muy poco probable que el paciente sea de riesgo moderado a bajo. Será normalmente porque no le buscamos todas las variables que mencioné. La ecografía de carótidas para ver si hay alguna relación en la íntima, si hay alguna lesión. La ecografía del corazón para saber si hay hipertrofia, crecimiento, disfunción diastólica. La ecografía a nivel de las arterias femorales, si encontramos placas, etcétera. También, ya con eso tenemos daño renal blanco. Pero como no hacemos todos los exámenes, normalmente, por la disponibilidad, recursos, el hospital, etcétera, entonces decimos ya menos de 140/90. Debemos ser más estrictos y de recomendación general debería ser menos de 130 para todos. La frecuencia de las revaluaciones, ¿qué vamos a hacer ya, doctor? Le inicié su medicamento, ¿y ahora cómo hago? Después del mes de iniciado el medicamento o el cambio de la titulación, yo debo controlar. Porque los efectos del medicamento antihipertensivo, después de 4 a 6 semanas, se van a ver. No, doctor, pero yo tomé mi pastilla hoy y mañana no me baja la pastilla, doctor, y vuelve el paciente. Tienen que explicarle, señor, tiene que esperar a que la presión se estabilice de 4 a 6 semanas. Durante ese tiempo puede ser que siga alta, puede ser que esté bajando. Poco a poco va a ir bajando y se va a estabilizar. Por eso tenemos que hacerle un control de 4 a 6 semanas. Y en esas 4 a 6 semanas que lo voy a volver a ver, voy a preguntarle si los medicamentos le cayeron bien, algún efecto adverso, los que yo no les menciono para que ellos no se vayan a sugestionar. Tengo que saber todos los efectos adversos de los medicamentos para ir preguntando los principales o los más frecuentes. Además de eso, el estudio con el mapa de 24 horas, porque si yo le mido la presión en ese momento, me viene y me dice, está ok, pero ¿cómo sabemos cómo va su presión? 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Cuando estén las emergencias, van a ver que los pacientes vienen con infarto de corazón, infarto cerebral, en las madrugadas, ¿no? En la noche. Y te va a decir, doctor, pero yo tomo mi pastilla siempre y siempre estoy controlado, en la mañana me medí, estaba en 120, ¿qué pasó? Muchos pacientes generarán hipertensión arterial nocturna o, en todo caso, nuestro medicamento no está cubriendo las 24 horas del día. Es por eso que necesitamos la reevaluación, sobre todo con el especialista, el cardiólogo, para que le pueda hacer un adecuado seguimiento. Luego de esto, haremos un seguimiento de 3 a 6 meses. Si los pacientes ya están controlados, le haré su receta por 3 meses, ya nos vemos en 3 meses más para renovar la medicación. Además de que salud nos permite solamente dar hasta 4 meses, hasta 4 recetas, o sea, para 4 meses. Y en el caso del MINSA, si no me equivoco, es mes a mes que tienen que venir a recoger sus medicamentos. También existe la posibilidad, como mencionó el OMS, de que personal que no sea médico pueda dar medicamentos para la hipertensión. Para ello, ellos deben estar capacitados, que es un adecuado entrenamiento, que tengan una autorización para prescribir y que se sigan los protocolos de manejo. Porque hay condiciones en las cuales, lugares donde no hay médico, primero que no hay especialista, no hay médico general y solo hay enfermeras, obstetrices o técnicos. Y ellos podrían ser los encargados de dar el tratamiento. Si los que han hecho el serum, o bueno, cuando hagan serum se van a dar cuenta de esa realidad, que en una población que está a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, que está a 4 horas de la ciudad, primero sobre la comunidad y luego de la ciudad mucho más, es complicado que ellos puedan movilizarse y tenemos que dar un tipo de tratamiento. Entonces, los que son encargados de la salud serían estos profesionales.
Pero lo más importante de todo esto es empezar con las intervenciones no farmacológicas, porque estos también van a generar disminución de la presión arterial, aún ayudarán a todo ello. Los medicamentos no van a poder hacer todo solo. La actividad física aeróbica se recomienda entre 90 y 150 minutos, digamos 30 minutos de lunes a viernes, 5 días a la semana, con una intensidad moderada. Pero si yo no tengo tanto tiempo, digo, solamente puedo 3 veces, ok, hacemos 1 hora cada día con una intensidad un poco más intenso, una dificultad más alta, tratando de llegar a esta frecuencia cardíaca de reserva. Pero eso se hacen ya con otras mediciones como la prueba de esfuerzo y otras evaluaciones. Esto me generará una disminución de la presión de 5. A esto le sumamos otros tipos de dietas como la dieta DASH, una dieta rica en frutas, vegetales, granos, etcétera. Le aumento, mire, 11 más, ahí vamos como 15, digo. Si pierde el peso del índice de masa corporal por cada kilo que reduzca, 5 más, ahí ya tenemos 20. Si disminuimos la cantidad de ingesta de sodio, menos de, en sí dice menos de 2 gramos, o bueno, 1,5 miligramos al día, 1,5 gramos al día, eso genera otros 5 más. Y ya tenemos 10, 15, 20, 25. Si aumento ese consumo del potasio, otros 5 más no mejora, o sea, van como 30. El potasio principalmente lo vamos a encontrar en la palta, más que en el plátano. Ahí lo pueden revisar o si hay algún nutricionista que pueda conocer más del tema. Pero tengo que entendido que a la palta es la que tiene mayor cantidad de potasio que el plátano y otros alimentos adicionales. A eso también le dejamos de consumir alcohol, genera otro 4 más. Mire cuánto podemos disminuir de presión si tenemos todas estas medidas. Los pacientes que no pueden hacer ejercicio aeróbico, por ejemplo, no pueden correr, lo que tienen artrosis o alguna limitación para la movilización, pueden hacer los ejercicios isométricos. Entonces, no hay ninguna excusa para que ningún paciente pueda hacer algún tipo de ejercicio. Y todos hay evidencia de que disminuirán la presión arterial. Bien, después de haber visto los cambios, la modificación de los estilos de vida, tenemos que ver qué medicamento ahora le vamos a iniciar. Y estos medicamentos van en función a las comorbilidades que puede tener el paciente. Todo paciente tiene una comorbilidad. No hay ninguno que venga una hipertensión pura, pura. Es muy complicado ver eso. Si antes ha tenido enfermedad arterial coronaria, se le indicaría el GLARA2 más el beta bloqueante o el calcio antagonista, dependiendo de la enfermedad de este paciente. Los que tienen falla cardíaca crónica, tenemos los ARNIs, los YECA, los AGA2, los diuréticos tiacídicos o los diuréticos de ASA, el antagonista de los receptores mineral corticoides como la espironolactona o los ISGLT2 también van a influenciar en la presión. Pero no son de primera línea, ¿no? Son medicamentos principalmente por su falla cardíaca, pero tenemos que considerar que van a disminuir la presión. Los que han tenido un stroke para prevenir un nuevo episodio, los YCARA2 y los calcioantagonistas principalmente, ¿no? Tenemos que tener mucho control con ellos para evitar un nuevo episodio. Los que tienen fibrilación auricular, tenemos los YCARA2 porque son antirremodeladores cardíacos, además del control de la frecuencia del corazón por esta misma arritmia, como los betabloqueantes. También tenemos una opción como los bloqueadores de canal de calcio. En el caso de los que tienen estenosis de la válvula aórtica, los YECAs, más los betabloqueantes para disminuir la frecuencia del corazón, también se podrían utilizar. Los que son obesos tienen que tener una pérdida del peso y considerar las cirugías metabólicas para modificar ello, como la banda gástrica, ¿no? La gastrectomía, todo lo que le puedan realizar, algún tipo de cirugía bariátrica para disminuir el peso. También tenemos los que tienen diabetes tipo 2. Tenemos que proteger el riñón principalmente, y para ello tenemos los GLP o los ALA2, además de los calciantagonistas, que son una buena opción. Otros protectores a nivel de renal van a ser los ISGLT2, como la empaglifosina, la paglifosina, o los o los antagonistas de los receptores de GLP-1. También van a influenciar en el riñón y en protegerlos. Pero si ya tienen la enfermedad renal ya establecida, YCARA2 y los bloqueadores de canal de calcio, principalmente. Tenemos que hacer controles de la función renal periódicamente, así como los electrolitos, porque estos medicamentos de YCARA2 generan más hipercalemia. O los pacientes que tienen EPOC, tienen que dejar de fumar sí o sí. Por lo menos demora 10 años en eliminarse. Si dejo de fumar, 10 años por lo menos debo esperar a que ese pulmón se limpie. Pero solamente hablando del pulmón, pero este cigarrillo
todo lo que se haya consumido se quedará en el nivel de las arterias, de las arterias, o en todo caso está asociado a otras enfermedades como el cáncer de vejiga y otras cosas. Entonces tenemos que saber cuál es el mejor medicamento, cuál es el mejor perfil para cada paciente. Este es el resumen de la OMS acerca de cómo debe ser el inicio del tratamiento, ¿no? En escalones le han mencionado. Siempre mencionan que debemos darle chance a las terapias no farmacológicas. Pero siendo sinceros, en la realidad, esto no aplica porque los pacientes, y mucho menos el peruano, cambia su dieta, cambia su estilo de vida. Es muy complicado hacerlo. O sea, es muy complicado. Hasta ahora no he visto ni uno que lo haya cumplido al pie de la letra. Bajar de peso o hacer todo el medio no farmacológico. Por lo tanto, ¿qué debería ser? ¿Esperar a que el paciente cambie o yo inicio tratamiento desde temprano? Es una decisión personal, una decisión de su experiencia, lo que vayan a ver, pero yo les inicio el tratamiento desde ya. Además de insistir en que tengan un cambio de estilo de vida. Entonces, tenemos un tratamiento combinado doble, ya sabemos, el YECARA2 con el calcio antagonista, por ejemplo. A dosis iniciales deben ser bajas o intermedias. Esto de la monoterapia solamente son en pacientes muy seleccionados, según las guías de la OMS y la guía europea. Para disminuir la presión arterial sistólica menos de 150 en pacientes que son más de 80 años o frágiles. Tenemos que considerar eso. Solamente quizás darle una pastilla sería suficiente. Pero es una evaluación que tiene que hacer cada médico con el paciente. Si a pesar de eso no funciona, puedo aumentar la dosis, darle completa. Como mencioné, esa es la recomendación de la OMS, pero en otras guías menciona solamente llegar a dosis medias y aumentar otro medicamento adicional, ¿no? Por ejemplo, eso sería en ese tercer paso. YECA más un calcio, más diurético. Por ejemplo, acá hay un medicamento muy común que se da, que es el olmesartán, que es un ARA2, es el más potente que el telmisartán, candesartán, irbesartán, que es el seguro, todo eso mucho mejor. El olmesartán, combinado con el anlodipino, que viene de 5 miligramos, esa pastita chiquita, combinado con la hidroclorotiazida a 12,5, o sea, la mitad. Y con esas tres pastillas, esa terapia triple combinada, disminuye la presión brutalmente, en un solo comprimido. Ya no tengo que tomar, como en el MINSA o el seguro, voy a tomar uno, dos, tres medicamentos tendría que tomar. Si a pesar de eso no controla, podría agregar un diurético como la espironolactona, un antagonista de los receptores mineralocorticoides, de 25 a 50 miligramos al día. La pastilla viene de 25, puedo agregarle una o puedo agregarle dos. Pero preferiría que solo sea una, por los efectos adversos que ya mencioné, como la hipercalemia, estos pacientes que va a producir y puede afectar más al riñón. Es una alternativa. Y hay otras más, pero en este caso ya lo van a referir al especialista. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes cuando estén en su atención primaria, en su consulta, con un paciente que tenga que es hipertenso? Tienen que pedirle todas las pruebas de rutina de laboratorio. Le tienen que pedir su hemograma para ver si hay anemia, porque eso puede generar más taquicardia y estoy dando un beta bloqueante al paciente. Beta bloqueando a una anemia, imagínense. Tendría más complicaciones. Buscarle su hemoglobina glicosilada y la glucemia basal, porque, ¿qué pasa? O nuevamente, el paciente viene y te dice, doctor, yo me he sacado mi glucosa hoy, estaba en 90, estoy bien, pero luego le toman el Delicar, es al 10%. Entonces, esto es una medición. Con una medición no puede ser un diagnóstico certero. Para eso tenemos la hemoglobina glicosilada. Tenemos que ver la función renal, la tasa de filtrado glomerular, porque los medicamentos se van a eliminar por la vía renal y estos pueden ser afectados o no se puede haber una sobredosis de este medicamento por la función del riñón. El ácido úrico también es otra variable. El sodio y potasio, sobre todo por el potasio que va a generar más hipercalemia, porque estos medicamentos generan más hipercalemia. Si le doy un spironolactona, por ejemplo, más hipercalemia. El perfil lipídico. De todas estas variables siempre me mencionan en consulta. Doctor, mi colesterol está bien, estoy en 220. ¿Cuál es colesterol total? Cuando ustedes revisen las guías de lipidemia, el tratamiento se basa en el objetivo del LDL, no es el colesterol total. El LDL es nuestro marcador con el cual decimos que es el colesterol malo, llamado, que debemos disminuir. Luego de esto tenemos los triglicéridos que también van a ser influenciados en el tratamiento. ¿Qué es lo que siempre tienen en su cabeza todos? Triglicéridos elevados, le doy en fibrocil.
Si ustedes revisan las guías de lipidemia, eso no es cierto. Es una práctica común, antigua, que se realizaba. Pero el tratamiento de los triglicéridos o el LDL son las estatinas. A partir de ahí, de las estatinas y la combinación de estatinas con ezetimibe, por ejemplo, ahí empieza el tratamiento. Si a pesar de eso no se controla, se podría agregar los fibratos, pero tiene una evidencia muy pobre, nivel 2B, además de que tiene mayores efectos adversos. Tenemos que pedir el perfil tiroideo, porque muchos van a ser hipotiroideo o hipertiroidismo, y eso va a afectar el nivel cardíaco, de todas maneras, y no vamos a poder controlar. El análisis de orina, en el caso de los sedimentos urinarios, consciente albúmina, creatinina, etcétera, todos esos van a ayudarnos a establecer un riesgo cardiovascular en los pacientes. El EKG, así es, principalmente tiene que tomarse el EKG, porque son de 12 derivadas. Tenemos que ver si hay crecimientos, arritmias que nunca lo percibieron, bloqueos. Van a encontrar mil de casos de los pacientes de que tienen alguna afectación cardíaca y no lo sabían. Eso ya es parte de las indicaciones, contraindicaciones de los medicamentos que ustedes ya conocen desde farmacología de los primeros años que han llevado. Deben saber cuál es el mejor medicamento para el paciente. La menor dosis posible, la menor cantidad de medicamentos posible, pero con el mejor efecto para bajar la presión, con pocos efectos adversos, que es lo principal. Tenemos lo que son los YCAS2, tenemos lo que ahora es tema mineralocorticoides, que también van a estar indicados, por ejemplo, los que tienen falla cardíaca, o algunos diuréticos que van a utilizarlo como complemento, por ejemplo, la hidroclorotiazida, ¿no? Que van a complementar para hacer una terapia doble, triple, para disminuir la presión. Pero otro hábito muy frecuente que tienen, ¿no? Ahí viene el paciente con presión alta en la emergencia, ponle furosemida y le baja la presión. Es cierto, le baja la presión, pero no por el mecanismo de toda la vía del sistema renal angiotensina aldosterona, sino porque lo está deshidratando al paciente. Entonces, ustedes deben ver qué medicamento es el mejor para ese paciente, con las comorbilidades que presenta. Tenemos los calciantagonistas dihidropirínicos, como les mencioné, como el ripino, el nifedipino. Tenemos que tener cuidado con el tema de miembros inferiores que va a presentar, o los que tienen falla cardíaca con función reducida, porque le vamos a producir mayor complicación a estos pacientes. Los no dihidropiridínicos, como el diltiazem y todo ello, también tienen un efecto mucho menor de disminuir la presión, pero su efecto principal es en las arritmias, en los bloqueos, en las taquicardias, perdón. Sobre todo en ellos generará más bradicardia, más bloqueo, entonces tenemos que tener mucho cuidado con esos medicamentos. Y es otro hábito que normalmente es lo que vemos en la práctica. Y los metabloqueantes, ¿qué es lo que van a ver? Ay, al paciente tengo presión alta, doctor, me han dado meatenolol, ¿no? Pero le preguntas qué comorbilidades tiene y dice, no, ninguna. No tengo falla cardíaca, no tengo insuficiencia cardíaca, no tengo infarto de corazón previo, nada, ninguna arritmia, ni fibrilación auricular. Y le están dando este medicamento. Este medicamento está asociado a un mayor riesgo de ictus en los pacientes que son hipertensos, porque no disminuye la mortalidad en ellos, más bien la complica. Puedes tener que tener mucho cuidado con este medicamento, si no lo medita. Ya casos excepcionales son el embarazo, por ejemplo, que deberían tomar el labetalol, pero no tenemos en pastillas así nada más en el seguro. De manera endovenosa tienen algunas emergencias nada más. Y otros medicamentos como los alfa bloqueantes, ¿no? El alfa metildopa, medicamento para la gestante, porque no tenemos otras alternativas, ¿no? Eso podríamos dar. O los pacientes que son renales, también lo podemos cambiar a ellos para poder controlar la presión. Porque los medicamentos como la hidroclorotiazida, ya en un paciente que ya tiene hipercalemia o la espironolactona ya no podemos dar, porque se van a complicar más los pacientes. Como el alfametildopa que me mencioné. Entonces, ¿cuál es la importancia de cada de estos medicamentos? Es que estos van a tener influencia en la mortalidad por cualquier causa, en eventos cerebrovasculares o eventos cardiovasculares mayores, por lo que comúnmente llamado MACE. Los diuréticos, miren, tienen 12 al menos por cada 1000. Los YECA 23 menos por cada 1000. Las antagonistas 8 y los beta bloqueantes 2. Prácticamente nada. Entonces, ¿cuál de todos los medicamentos siempre debo priorizar? YECA o ARA2. Esos son los que tienen más en evidencia. En mortalidad por todas las causas,
en eventos cardiovasculares mayores, así como los eventos cerebrovasculares. Entonces ya tienen que llevarse ese concepto claro. Este medicamento de YECA hora 2 combinado con algún otro, dependiendo del perfil del paciente. Luego, tenemos las indicaciones del MAPA y el AMPA. ¿Qué es el MAPA? El MAPA es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Es el monitor que se coloca en el brazo para controlar la presión durante 24 horas a un paciente cuando se va a casa. Este equipo está programado para que mida la presión cada 15 minutos en un día, cada 30 minutos en la noche, noche me refiero desde las 11 hasta las 6 de la mañana aproximadamente, para que le mida aproximadamente entre 70 a 80 mediciones en 24 horas. Con eso yo voy a tener una mejor certeza de que la presión esté controlada o no con la medicación que le estoy dando. Para eso sirve. También para descartar si este paciente tiene hipertensión arterial sostenida, hipertensión arterial de bata blanca, o de tratar una hipertensión enmascarada como lo vimos en el gráfico previo. Además de eso, tenemos otras condiciones, ¿no? Que tienen los grados 1, 2, es lo que sugiere la guía española de cardiología, perdón, la guía española de hipertensión. Todos son sugerencias, ¿no? Descarte de hipertensión arterial resistente, depende de la variabilidad en alguna de las tomas de la presión, etc. Hay diferentes indicaciones, pero eso lo realiza el cardiólogo. Entonces, sobre todo, queremos descartar siempre que tenga presión arterial nocturna, porque algunos pacientes hacen presión arterial solamente en la noche y no en el día. Tenemos que dar un adecuado tratamiento para ellos. Por ejemplo, tienen el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Habrán escuchado de eso. Los pacientes que roncan en la noche y de pronto hacen pausas a respirar y luego vuelven a seguir roncando. Entonces, en estos pacientes la presión arterial está más elevada y es persistente. Luego tenemos el AMPA, es el monitoreo que yo mismo me hago en casa, que yo mismo me mido la presión. Ese control es rutinario, pero no todos lo realizan adecuadamente. Debe estar protocolizado para descartar la presión alta. Lamentablemente todos los pacientes no tienen ese dispositivo para poder realizar la toma de la presión, además del tiempo o las adecuadas condiciones como debería hacerlo, ¿no? Por eso es un poco más complicado. Entonces, ¿en quiénes debemos sospechar que un paciente puede tener hipertensión arterial secundaria? Y es lo que ustedes deben sospechar porque son ustedes la primera línea en detectar a estos pacientes. Si tengo presión alta antes de los 30, sin obesidad, sin historia familiar, o antes de la pubertad, vienen con chicos con presión alta. Si es menos de 40 años, pero ya una presión alta muy elevada, más de 160, o que la presión alta le dé ya muy tarde, ya más de los 65 años. Normalmente la presión está entre los 40 y 60 años. Que venga una crisis hipertensiva en pacientes con presión normal casi de la nada, ¿no? Siempre ha sido normal su presión y de pronto crisis acelerada o maligna, la retinopatía hipertensiva, por ejemplo. Lo que tiene este síndrome de apnea obstructiva del sueño. Sobre todo eso te lo va a comentar quién, la pareja, que es la que duerme con él. Dirá el señor, no me deja dormir, ronca demasiado, no me ayuda, no me deja dormir, y siempre se pausa, siempre por eso, cuando van a consulta les pido que vengan con un familiar, siempre con la pareja si es posible, para que me pueda comentar acerca de eso. Y a veces es muy subdiagnosticado esta enfermedad. ¿Cuáles son las enfermedades relacionadas a esta hipertensión arterial secundaria? Tenemos, tenemos el aldosteronismo primario, la enfermedad vasculorenal, la enfermedad parenquimatosa renal, la que es inducida por drogas, fármacos, feocromocitoma, el síndrome de Cushing, tenemos el hipohipertiroidismo, la hipercalcemia o el hiperparatetiroidismo primario, la hiperplasia suprarrenal congénita, la acromegalia o la coartación de aorta. Si ustedes se dan cuenta de todos estos, todos se diagnostican con los exámenes adicionales que ustedes le piden, con el examen de sangre de perfil tiroideo, con los electrolitos, todos esos exámenes que están pidiendo la función renal, todos ellos ayudan a este tipo de diagnóstico. Entonces, muchas veces no piden esos exámenes
Por lo tanto, no lo vamos a diagnosticar esta hipertensión arterial secundaria. Tenemos que sospechar de todos, tratar de buscar la enfermedad. El aldosteronismo primario es muy frecuente, mire, su prevalencia puede llegar hasta casi el 20%. Uno de cada 5 pacientes podría tener hiperaldosteronismo primario y no lo sabía. Simplemente con un examen de sangre, con el potasio y sodio, con ello podemos diagnosticar incluso. ¿Y cuáles son los criterios para poder eh, hacer referencia o una referencia a un hospital de mayor complejidad? Usted cuando esté en un posta, en un centro de salud, en el SERUM, tiene que ver si sospechan de un paciente que tiene hipertensión arterial secundaria, lo deriva. Si ha empezado a una edad temprana, de los 40 años, o si tiene crisis hipertensivas a pesar de que usted le da tratamiento, lo está controlando aparentemente, o que sea intolerante a, a los medicamentos, o que tome demasiados medicamentos. Entonces, mejor lo manda al especialista, que lo controle y lo trate, y le diga cuál debe ser la medicación adecuada para que usted siga haciendo los controles en su domicilio, o en todo caso en su comunidad. Entonces, hemos visto todo lo que nos habla la guía europea, la guía española de hipertensión. Ahora vamos a ver a tu poderosísima guía de hipertensión que fue publicada del MINSA en el año 2015. Bueno, le tomó los screen nada más a ese PDF que encontré en internet, pero mencionan acerca de las mismas variables que muchas veces encontramos, pero miren aquí, vamos a ver hacer unas correcciones, algunos comentarios a esto. El LDL, por ejemplo, mencionan que debe ser, vamos a ver si tenemos el lápiz. Acá está el lápiz. Vamos a ver. Ok, no sé si verán el puntero, pero el LDL dice más de 130. Ya se ha demostrado que a partir de 70, si tú has estado con LDL más de, digamos, 75, si tú multiplicas ese 75 por todos los años que has tenido ese LDL elevado con 75, tienes una carga aterosclerótica a la cual tú has estado expuesto. Por lo tanto, esta carga aterosclerótica genera inflamación a nivel general de todo el cuerpo, a nivel de las arterias, generando más hipertensión. Es por ello que algunos pacientes con solamente de 80 LDL pueden hacer infarto al corazón, van a tener un infarto cerebral, un evento cardiovascular. Entonces no tenemos que esperar, no, tienes 128, no tengo que esperar 130 para dar tratamiento. No, tenemos que disminuir ese colesterol malo, sí o sí en los pacientes. Bueno, tenemos otras variables adicionales. Lo que quería recalcarles sobre esto es, vamos a leer esta parte de la guía del MINSA, que dice, la terapia farmacológica puede ser con un agente o en combinaciones apropiadas. Mencionan acá los medicamentos que hemos hablado. En primera elección, en monoterapia. Ellos recomiendan la monoterapia. El inicio de la monoterapia puede realizar el médico general en primer nivel de atención, o sea, ustedes, con uno de estos agentes. El enalapril 2 veces al día, losartán 2 veces al día, hidrocloro una vez y el nodipino una vez. Miren, recomendando monoterapia. Como ya sabemos, debemos dar terapia dual a bajas o medianas dosis desde el inicio. En caso de la combinada, menciona, la decisión de la terapia farmacológica dependerá del principio de respuesta. De no alcanzar la meta de 8 a 12 semanas de tratamiento regular y continuo, debe combinarse. O sea, tú vas a empezar con enalapril una pastillita y vas a esperar 3 meses, 12 semanas, ¿no? De 2 a 3 meses, para decir, ah, ya sí funcionó o no funcionó. En esos 2, 3 meses, ese paciente ha estado expuesto a que en algún momento puede ser enfermedad cardiovascular, o puede ser una enfermedad cerebrovascular, un ictus, puede tener otro tipo de infarto o algo más. Porque tú tuviste una decisión un poquito, digamos, leve o light para poder dar un tratamiento, cuando debimos haber sido fuertes desde el inicio con un tratamiento adecuado. Les pones al paciente al final. Que menciona los criterios de referencia a un segundo nivel. Si un paciente tiene un riesgo cardiovascular alto, por lo tanto ustedes tienen que certificarlo. Si tienen daño del grano blanco, asintomático, si tienen hipertensión y diabetes, si tienen hipertensión o una crisis hipertensiva, más de 180 sobre 110, o no controlan con 2 medicamentos o más. Entonces, la actitud de ustedes debe ser un poco más activa, no tan pasiva, esperando que recién responda para poder hacer una referencia sin necesitar algún tipo de orientación.
Esos son los flujogramas que ellos recomiendan, ¿no? Si está inestable, sintomático, tiene que referir. Si está estable, asintomático, sin complicaciones en el primer nivel, hay que sus valores, lo estratifican y le pueden revaluar a 2 a 4 semanas según con cambios de estilo de vida. Nuevamente, es una visión muy optimista de la realidad, cuando no es así, y ustedes mismos lo pueden ver. ¿Qué pasa según su riesgo cardiovascular, no? Si es alto, pueden hacer una terapia combinada. Si es un riesgo moderado, por ahí, pueden intentarlo con uno medicamento quizás, pero ya hemos visto que no debería ser así. Y recomiendan su monoterapia. Monoterapia utilizando cualquiera de los medicamentos ya hablados. Y en el caso de que no logra las metas con su monoterapia, recién ahí combinar. Ya depende de ustedes, a pesar de la información dada, qué es lo que tienen que hacer. El problema es la inercia terapéutica. Si el doctor anterior le dejó eso, yo le voy a continuar, sigo la flecha. Y eso al final le complica al paciente. Pero en el año 2022, el IETSI, la institución de investigación de salud, ellos publicaron esta guía acerca del tratamiento de la hipertensión. Hicieron una actualización de la guía a nivel que eso implicaba para MINSA, para el salud. Pacientes con más de 140, 60, 90, con 2 lecturas de presión alta obtenidas, podíamos ya darle tratamiento farmacológico y no farmacológico. No farmacológico, ya hemos hablado de ello. El farmacológico, dependiendo del riesgo cardiovascular, lo que ustedes tienen que hacer. Y dicen, iniciar, si no tienes alto o muy alto, o sea, si es moderado o leve, puede iniciar tratamiento con monoterapia. Ya hemos visto las recomendaciones de la OMS y las recomendaciones de las guías europeas. De dar monoterapia, daríamos monoterapia. Bueno, eso es lo que han publicado y es lo que hemos hecho la revisión del caso. Además de eso, el adulto de 18 años a más con hipertensión arterial esencial pueden ser con cualquiera de estos medicamentos, dicen, cualquiera de ellos. Tenemos que ver si hay algún tipo de albuminuria, o sea, alguna lesión a nivel renal, y que tenemos que preferir sobre todo los hidroxolatos. Ya hemos visto cuáles son los factores de riesgo cardiovascular alto, muy alto, si ya tiene enfermedad cardiovascular establecida, o sea, infarto de corazón, cerebral, algo ha tenido ya, si tiene enfermedad renal crónica, si es diabético, dislipidémico o tiene un síndrome metabólico. Entonces, ¿cuál es la presión arterial meta, el objetivo de las guías? Este es un resumen de la guía europea de cardiología y la guía de la Sociedad Española de Hipertensión acerca de cuál debería ser, perdón, la Sociedad Europea de Hipertensión, cuál debería ser los objetivos. Aquí menciono en términos generales, en la europea, cuando le dices tratamiento, más de 140, 90 le das tratamiento. ¿Cuál debería ser su objetivo? Menos de 130, ¿ya? O en el caso de los mayores de 85 años, puede ser menos de 140, 90, porque ya se consideran que son un poco más frágiles, ¿no? En esos casos, en esos casos. Lo de la Sociedad Europea de Hipertensión menciona menos de 140, 90, menos de 80 años, pero hasta 160, a partir de ahí recién empiezan a dar tratamiento. Y su objetivo, disminuir la presión menos de 130 en el caso de, digamos, adultos, 140 en adultos mayores y menos de 150 si tiene más de 80 años, ¿no? Bueno, a partir de 80 años ya hay que controlarlos. Este tercer símbolo es de la American Heart Association. Si tiene presión alta, más de 140-90, o en todo caso tiene una prehipertensión, como antes se decía, ¿no? De 130 a 139, pero que tengan un riesgo cardiovascular alto. En ellos le iniciamos tratamiento y su objetivo menos de 130-80. Para que no se mareen, en general les digo, aunque los pacientes estén en menos de 130, han hecho muchísimo por ese paciente. Y solo en los casos de los adultos mayores que son frágiles, en ellos podemos ser un poquito más tolerantes. Hasta 140 les diría. Que ese sea su objetivo. Porque no todos van a lograr el objetivo, pero al menos aspiren a lograrlo. A eso. Cuando tú aspiras a algo más, que te pones una meta mucho mayor de lo que necesitas, probablemente no llegas a esa meta, pero ese poquito menos que lograste está dentro del objetivo real que necesitamos. Este de la Sociedad Española ya tiene un perfil adicional. Si es diabético, si es renal, si tiene cardiopatía isquémica o si ha tenido ictus. ¿Cuáles deberían ser sus objetivos? Algunas cosas lo cambian. Ese es de la guía del IATSI, ¿no?
Según su riesgo cardiovascular, si es bajo o moderado, 140-90, 40-90. Solamente cambian en alto, muy alto, menos de 130-80 lo que le menciono, ¿no? En general, yo le diría a todos con menos de 130-80 y nos olvidamos cualquier concepto adicional que quieran aprenderse. Por lo tanto, los mensajes finales para que ustedes se ven a casa es que la principal causa de morbimortalidad y mortalidad en el mundo son las enfermedades cardiovasculares. La hipertensión arterial es el factor de riesgo más importante. Por lo tanto, ustedes deben manejarlo al revés y al derecho esta enfermedad, es más prevalente, y que la principal función de médicos general es diagnosticar tempranamente esta enfermedad para dar su tratamiento oportuno y evitar desenlaces fatales. Espero que haya sido entendible. Si tienen preguntas o dudas, ahí estaré puesto para poder contestarles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gesell. Ha sido realmente una ponencia muy buena, rica en conocimientos. Así que, como ya lo dijo el doctor, aquellos quienes tengan alguna pregunta, aprovechen, pueden prender su micrófono o escribirlo al chat. Vamos a dar unos minutos, ¿ok? En lo que también vamos proyectando ya la despedida. No olviden que hay un pase de lista también. Aprovecho, voy a compartir el pase de lista y habrá una foto final. Doctor, buenas noches. Yo tendría una pregunta. Claro, te escucho. Usted nos hablaba sobre la hipertensión en los adultos mayores, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, un paciente, un adulto mayor, no quiere tomar lo que serían los medicamentos combinados? Porque hablan sobre el tema de la gastritis, sobre el tema que muchas veces no les gusta tomar lo que son pastillas, ya que eso les causaría una indigestión. Bien. Acerca de la polifarmacia, que es muy frecuente en los adultos mayores, para eso principalmente se deben apoyar del médico que es médico geriatra. Ellos tienen un mayor conocimiento respecto a estos pacientes que son adultos mayores, sobre todo los que tienen más complicaciones, ¿no? En el caso de ellos, como tienen que tomar medicamentos para la presión, para el dolor crónico u otros más, la opción siempre, en lo posible, se debe recomendar las polipíldoras, ¿no? En una sola píldora, que haya mayor cantidad de medicamentos en uno solo. Los efectos adversos de estos medicamentos son poco frecuentes cuando se dan en una sola pastilla. Y lo segundo es que no que generen gastritis estos medicamentos. No es tan prevalente en ello el efecto adverso de estos. Son los otros además que hemos mencionado en toda la tabla. Entonces, debemos ver opciones. Opciones, este medicamento, por ejemplo, se toma, ni bien se despierta, se puede tomar este medicamento. Y puede seguir comiendo el paciente. No hay interacción con los alimentos. ¿Ya? El tema de la gastritis, la indigestión u otras más alteraciones, ya es un manejo un poco más fino quizás del geriatra, que debería apoyarse con ustedes con ellos, para que pueda disminuir ese tipo de síntomas o molestias. Pero el concepto que quiero que lleven es que nosotros recibimos, digamos, tenemos las opciones de los medicamentos por separado, que es lo que tenemos que dar porque es lo que da el MINSA o el de salud, pero dar alternativas. Alternativas de que quizás el paciente, para evitar todas esas molestias, podría tomar una sola pastilla y evitarse todos esos efectos adversos. Mejora el efecto combinado de las pastillas versus darlo por separado y disminuye el efecto adverso combinado versus darlo todo por separado. Aumenta el efecto. Entonces vean todas las propiedades, incluso en las guías ya están de la guía europea, de la guía española, la OMS ya recomienda dar las píldoras combinadas, pero todavía no llega. O sea, llega a la farmacia de Perú para comprar, pero en el seguro no tenemos esa opción, ¿no? Gracias, doctor. También tendría otra pregunta, más que todo, usted nos hablaba sobre la anemia y Claro. las taquicardias, sobre la hipertensión en la edad temprana. Entonces, por ejemplo, si una persona viene a tener lo que es hereditario, lo que es la diabetes, hipertensión, en la edad temprana, ¿sería preferible tomar medicamentos?
tomar medicamentos en edad temprana de hipertensión. Ah, ya, ok. Ya, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo primero? Buscar secundarismo, ¿no? Tú le haces todo su perfil de exámenes. Como son secundarias, son causas corregibles. Digamos, si tiene un tumor, un feocromocitoma, ¿no? Que esté liberando, generando hipertensión. Tú lo operan, lo sacan, resuelven ese tema y ves, evalúas al paciente para ver si ha quedado persistente con la hipertensión o es que se corrigió, porque son causas secundarias. Problemas con la tiroides también. Si lo corrige el endocrinólogo, lo operan o le dan tratamiento y eso se corrigió, solamente le haces controles para saber si en algún momento hace hipertensión. Entonces, el objetivo de todas estas evaluaciones es, primero, tratar la enfermedad de fondo, que sería la causa, la que está generando esa causa secundaria a esa hipertensión. Entonces, es por eso que tienen ustedes que realizar todos esos exámenes. Digamos que sea al histrionismo primario. También corregimos eso y probablemente este paciente se corrija esa hipertensión y no sería necesario que tome medicamentos de por vida. Pero hasta ese entonces tenemos que tratar la hipertensión, porque, digamos, otra vez, yo tengo en los pacientes jóvenes cardiopatía hipertrófica como enfermedad, una causa genética que hace que el remodelado del corazón sea más grueso, más hipertrófico y eso genera presión alta. Como yo sé que es una causa corregible, en algún momento se va a tener que operar, hacer ablación de esa zona. ¿Qué voy a hacer hasta el momento? Darle su tratamiento para la presión. Pacientes jóvenes de 30 años, 28 años, toman pastillas para la presión y estamos controlándola. Porque si tuviera una presión alta, esa cardiopatía hipertónica tan alta, puede generar infarto del corazón, infarto cerebral, disección de aorta, etcétera. Entonces, de todas maneras, realizan el tratamiento, pero a la vez tienen que ir tratando de buscar la causa, si es que hay causa corregible o secundaria, tratar de resolverlo hasta ese entonces. Ok, doctor, muchas gracias. ¿Sí? ¿Y Chicos, dudas, preguntas? ya pasé el pase de lista final, pero no se vayan por favor porque vamos a tomar una fotito antes de despedirnos del doctor. Eh, Asimismo, mientras comparto mi pantalla, doctor, quisiera hacer una pregunta. ¿Usted eh, Disculpe. considera si un Kikin carótido, ¿verdad? Si la formación larga genética de una carótida podría ser llevar a una hipertensión arterial? Se cortó. A ver, se cortó la señal. Oh, no me pudo escuchar, perdón. Mencionaba que Porque se cortó la señal, digo. el Kikin carótido también podría llevar a hipertensión arterial, o sea, El King King, carótido. una formación larga de... Claro. Ah, ya, ok, ok. Ya. Ok. Las variaciones anatómicas o por enfermedades como el King carotidio, que es que la arteria carótida debería ir hacia arriba, ¿no? Pero en ese caso, cuando tú le haces una ecografía de carótidas, esta se vuelve en L, en un ángulo de 90 grados. En estas zonas es donde se van a generar mayor cantidad de placas ateroscleróticas, por lo tanto, en algún momento puede ser este desprendimiento con la presión alta, mayor, en algún momento un accidente cerebrovascular, además de que con esa hay un cizallamiento por la presión alta que va generando por la presión por la sangre, también genera ese desprendimiento de placa, también genera alteraciones a nivel de las arterias. Y recuerda que lo que está generando tanta presión, porque es como si estuviera cerrando esa luz de esa arteria, genera más presión porque es el corazón que tiene que combatir contra esa resistencia. Por lo tanto, va a complicar más la presión en los pacientes. Es por eso que tenemos que hacer una evaluación completa. Ecografía de las arterias de las carótidas, ecografía a nivel de las arterias femorales, buscar esta enfermedad. No tenemos que hacer una manera pasiva, pero eso también va a complicar. Entiendo, doctor. Muchas gracias. Y si entonces, si alguien tiene alguna otra pregunta, por favor, la hace llegar al grupo para luego que el doctor le pueda contestar en privado.
Y yo aprovecho, doctora, en nombre del comité organizador, le voy a hacer llegar este certificado. Ok, este es un curso nacional. Hay sociedades, más de una sociedad, como la puede ver acá en la parte superior, que están organizando este curso. Entonces, le agradecemos por todos los conocimientos que nos ha compartido esta noche, por su importante tiempo, doctor. Y también le pido a todos, a la par que le damos unos aplausos virtuales al doctor, por favor, les pido sus reacciones. También vamos encendiendo nuestras cámaras para tomarnos una foto final. Por favor, ya les había Eso anticipado. sí, chicos. Sí, doctor, adelante. Ya, entonces, a la cuenta de tres, ahora sí voy a tomar la foto, ¿sí? Una, los que prenden su cámara, aprovechen. Dos y tres. Si no, los demás reaccionamos, por favor. Perfecto. Muchas gracias a todos por el tiempo. Recording stopped. Gracias a usted, doctor, de nuevo. Y pues ya nos vemos en la siguiente ponencia que va a estar informada también por el grupo. Hasta luego. Feliz noche a todos. Sí, chicos, gracias a todos, ¿ya? Cualquier cosa me buscan ahí en redes, ahí pueden ver más información por Instagram, en todo, Facebook, estoy publicando más contenido académico y para que estén enterados, cualquier cosa, consulta, necesiten, también lo pueden escribir. Gracias a todos. Cierto. Felices fiestas patrias a todos.
Yo, Hola. buenas noches. Sí, está bueno. Préstame tu llave Del 10. Hola, bien. No queda la llave.